están hablando de la inyección, de lo que viene, de lo que viene, así de que hay mucha información que usted puede ver. Pero en estos días, perdón, estos 3 días nos vamos a enfocar en el mensaje de los 3 ángeles como personaje principal Cristo Jesús, que es el que da fuerza para pasar, para que podamos afrontar exitosamente la situación que estamos viviendo y la que viene. ¿Me explico? Si nosotros leemos el mensaje de los 3 ángeles, es unos versículos bien conocidos por todos nosotros, ¿sí? Yo no puedo comenzar a hablar del mensaje de los 3 ángeles si no meditamos en el Evangelio. Porque el Evangelio es el fundamento del mensaje de los 3 ángeles. El Evangelio es lo que da poder al mensaje de los 3 ángeles. Y no podemos subestimar, hermano, querido amigo y hermano, no podemos subestimar el poder del Evangelio. Te voy a contar algo que sucedió en Estados Unidos. Una iglesia hizo una semana de oración sobre profecía, Daniel y Apocalipsis. Y la iglesia cada día estaba, como nosotros decimos, estaba full, estaba llena. Los hermanos iban. Decidieron seguir la siguiente semana, pero ahora hablar del Evangelio. Les pregunto, hermano, ¿cuántos creen ustedes que asistieron a la segunda semana? Menos de la mitad. Casi la cuarta parte de la iglesia. De los que fueron la primera semana de oración sobre profecía. Entonces nosotros como pueblo de Dios y como adventistas, yo me atrevo a decir que nosotros hemos caído en el error de subestimar o de no comprender verdaderamente el poder que tiene el Evangelio. Nos atraen otros temas, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, de conocer a Cristo, del Evangelio, de abandonar el pecado, de consagración, de cómo crecer espiritualmente, de la santificación, esos temas como que nos aburren un poco. Yo quiero decirle, hermano, que eso es un error fatal. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es hablar de Cristo. El Evangelio es Cristo. Las profecías, dice la palabra de Dios, que tendrá su fin. Pero dice que el Evangelio se mantendrá, ese va a ser el estudio de los redimidos y de los ángeles por la eternidad. ¿Me explico? Así que yo estuve un tiempo, mi devocional yo lo hacía con Apocalipsis, yo quería aprender sobre Apocalipsis. Hice un devocional cada mañana cuando me levantaba, hacía mi devocional con Apocalipsis. Porque el Espíritu Profecía, el Espíritu Profecía a través de Ellen White, dice que nosotros tenemos que dedicar tiempo al estudio del Apocalipsis, porque hay cosas todavía allí, dice, hay torrente de luz, de conocimiento. Entonces yo comienzo a estudiar el Apocalipsis y cuando llego al capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles con el Evangelio eterno, yo dije, tengo que detenerme aquí, tengo que estudiar el Evangelio porque no conozco del Evangelio. Aunque tengo mucho tiempo en la iglesia, reconocí que no conocía del Evangelio. Cuando comencé a estudiar sobre el Evangelio, para poder comprender, porque el Evangelio está en el mensaje central de Apocalipsis, me he enamorado de este tema, del Evangelio. Y le pido a Dios que no solamente es un deseo de conocer, sino de vivirlo. De vivirlo. Pero para vivirlo yo tengo que conocer el Evangelio, porque el Evangelio está el poder para vivir la verdad y ser obediente a Dios. El poder está en el Evangelio. Por eso que el Evangelio es el fundamento del mensaje de los 3 ángeles, porque le da poder a ese mensaje. Entonces yo quiero, antes de entrar en el mensaje del primer ángel, que va a ser corto, espero no alargarme, yo quiero que conozcamos algo de lo que es el Evangelio, la esencia, el poder del Evangelio y por qué es eterno. Cuando nosotros vemos cuando Adán y Eva cayó en pecado, dice que su vestido de luz desapareció. Ellos se vieron desnudos y eso no significaba que ellos estaban desnudos antes y que
no tenían vergüenza, así como los niños andan por la casa desnudos, sin vergüenza y sin pena, porque eran inocentes. No, no, ellos estaban vestidos con vestidura de luz. Por eso dice en Salmos 8, que los coronaste de gloria, ¿eh? Lo vestiste de gloria, y esa gloria es luz, la gloria de Dios. Cuando ellos pecan, se ven desnudos, y la desnudez entonces significa pecado, y cuando se apaga la luz hay oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? Bueno, dominados por el pecado y desconocimiento de ese Dios que lo había creado. Y Dios hace una promesa, ¿eh? ¿Recuerdan cuando Dios le dice que le pondré enemistad? Eso es importante. Dice, pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, que es Satanás. Le dice, mira, Adán y Eva estaban esperando la sentencia. ¿Cuál era la sentencia? La muerte. El día que ustedes coman van a morir. En ese momento ahora surge el evangelio. Se activa el plan que estaba en la mente de Dios desde la eternidad. Por eso se le dice evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Bueno, es el plan de Dios para solucionar el problema del pecado cuando se levantara. Adán y Eva estaban esperando entonces la sentencia de muerte, ahí avergonzados, vestidos con esas hojas de higuera, obras humanas. Entonces Dios le dice a la serpiente, que es el diablo, le dice, mira, yo pondré enemistad entre ellos y tú. O sea, entre la mujer y tú, entre su simiente y la simiente tuya. Adán y Eva escuchan, ellos están esperando la sentencia, pero escuchan esa buena noticia. Por eso dice buena noticia. Eso es lo que significa evangelio, buena noticia. ¿Y cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia del evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Ahí comienza, por eso se le dice protoevangelio, porque es el primer anuncio del evangelio. Y mira que lo que significa crear enemistad, separación del pecado, libertad del pecado. Y luego más adelante usted lee allí en Génesis 3 que dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. Y esas pieles entendemos que es un sacrificio de un animalito inocente, es el cordero que representa a Cristo, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan. Eso es el evangelio. ¿Y cuál es la esencia? ¿Cuál es el propósito? Crear enemistad del pecado, librarnos del poder del pecado, de las tinieblas en que caímos. Por eso que yo quiero que nosotros vayamos a Isaías 52. Mira lo que dice Isaías 52. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Ok, mira lo que dice Isaías 52. Y esto es poderoso. Isaías 52 dice, despierta, 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, Sión. ¿Con qué palabra comienza Isaías 52:1? Dice, despierta, despierta, despierta. ¿Qué significa despierta? Una persona que está dormida o está muerta en sus delitos y pecados. Y dice que se despierta, ¿para qué? Dice, despierta, despiértate, vístete vístete tu ropa hermosa. Perdón, dice, vístete de poder, Sión, vístete de ropa hermosa. ¿Qué ropa es esa? ¿Y por qué se le dice vístete de poder? Nosotros vemos Isaías 61:10, el mismo libro de Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Y en Romanos 13:14 te dice, ¿de quién es esa justicia? Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te estás dando cuenta con qué intención Dios quiere vestirnos con la justicia de Cristo? Para no satisfacer los deseos de la carne, o sea, no ser dominados por el pecado. Por eso que en Isaías 52, ahora leemos el versículo 7, dice, un versículo muy conocido, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae buenas noticias, alegres noticias, del que anuncia paz. Ese es un fruto también del evangelio, trae paz, es buena noticia, del que trae buenas del bien, noticias del bien, ese es el evangelio también, involucra noticias del bien, alegres noticias, paz, de que publica salvación, el evangelio es salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Saben ustedes lo que significa Sión? Sión es la congregación de los santos, de los que han sido justificados. Eso es Sión, de los redimidos. Entonces, una de las cosas importantes del evangelio es anuncia alegres nuevas,
anuncia paz, que es el fruto de la justificación. Justificados pues por Dios, por Cristo, dice, tenemos paz para con Dios. Ese es un fruto de ser justificado. Tener una buena relación ahora con Dios. Antes éramos enemigos, muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando somos justificados tenemos paz. ¿Y qué significa paz? Una reconciliación. No hay guerra. No hay guerra. Por eso, hermano, o sea, no hay guerra con Dios, porque el pecado, cuando caímos en pecado, estuvimos en rebelión contra Dios. Por eso, hermano, es importante que en estos tiempos, hermano, en estos tiempos nosotros meditemos verdaderamente el Evangelio. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer al Padre, que nos lleva a la verdad. Esa es la verdad. La verdad es conocer al Padre por medio de Cristo Jesús. Conocer el Evangelio es el arma para no ser vencido por el diablo. En el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio se revela la mayor necesidad del ser humano. Y es justicia. En Romanos 1, usted puede leer cuando Pablo, antes de comenzar a hablar de la obra del Evangelio en el ser humano, menciona que dice que nosotros estamos atestados de injusticia y te dice calumnia, envidia, borrachera, orgía, dice mentira, guerra, celo, envidia. Y todas estas cosas las hacemos sin esfuerzo alguno, nos sale naturalmente, porque esa es la situación de que estamos como seres humanos. Por eso que cuando dice aquí que trae paz, ¿por qué? Porque la paz, ¿qué significa paz? Estar reconciliado con alguien, y en este caso significa estar reconciliado con Dios, tener buena relación con Dios nuevamente. Y eso es lo que significa expiación. En inglés, atonement significa tener una mente con Dios. Por eso dice que hay reconciliación. Y eso es lo que significa expiación, reconciliar. Entonces, no puede existir paz, hermano, y entienda esto, no puede existir paz con Dios si no he sido justificado. Y justificado es vestirme de la justicia de Cristo. Vestirme de Cristo para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Me explico? No es de que, bueno, estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque conozco cuál es el verdadero día de reposo. Estoy bien con Dios porque conozco acerca de los escritos de Ellen White o de los libros rojos, como por allí lo llaman. No, estoy bien porque conozco qué pasa con los muertos cuando mueren. Estoy bien porque conozco que Cristo viene en forma visible y no viene en un rapto. No, hermano, tenemos que preocuparnos cómo está la relación, si verdaderamente estamos abandonando el pecado, si estamos venciendo el pecado gracias a la justicia de Cristo Jesús. Porque por medio de eso es que significa que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Él, no hay guerra. Esto lo podemos ver en Romanos. Vamos a buscar rápidamente en Romanos. En Romanos 8. Vamos a leer los versículos 5 en adelante. Dice, Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. ¿Estás viendo? Los designios de la carne son enemistad. O sea, yo en andar en los designios de la carne quiere decir que estoy en enemistad con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es una de las finalidades con que Dios dice que quiere justificarnos, que quiere que nos vistamos de poder, de que significa la justicia de Cristo? Hermano, estar en paz con Él, que significa no satisfacer o no seguir los designios de la carne. Y cuando usted escucha una cosa de esta, desde un púlpito, a esa persona lo señalan como fanático, como extremista. Pero eso es lo que enseña la palabra, el Evangelio. Por eso que dice allí, antes de mencionar el mensaje de los 3 ángeles, se menciona el Evangelio eterno. ¿Y por qué se le llama Evangelio eterno? Porque estuvo en la mente de Dios desde la eternidad. Y lo planificó cuando se levantara el pecado, iba a solucionar el problema del pecado por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús, que significa la vida de Cristo,
la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la obra intercesora de Cristo. Y también tiene efectos eternos. No se levantará el pecado por la eternidad, gracias al Evangelio. Usted sabía que gracias al sacrificio de Cristo Jesús, dice que los ángeles contemplan la cruz, entienden y comprenden el carácter del Padre Celestial. Y por eso el pecado no se levantará nuevamente en el cielo y en ningún lado del universo, porque tiene efectos eternos. Por eso se le llama evangelio eterno. ¿Puedes entender entonces lo que significa el poder del evangelio, el poder que tiene el evangelio? ¿Ha meditado usted en eso? El evangelio, hermano, no es solamente para las prostitutas, no solamente es para los drogadictos, los borrachos, los que andan en la calle, como muchos piensan. No, que hay que predicar el evangelio. El evangelio es para todos, para el que necesita ir a Cristo y para el que necesita mantenerse en Cristo. El evangelio, cada día. No subestimemos el poder del evangelio. El evangelio es la necesidad que tenemos nosotros cada día. Nunca, escuche esto, nunca nosotros, seres caídos, nunca, repito, nunca superaremos nuestra necesidad del evangelio. Mira lo que dice Romanos 1, 16, 17. Dice Pablo, en Romanos 1, 16, 17 dice, no me avergüenzo del evangelio, no siento pena del evangelio. ¿Por qué? Ahí dice la respuesta, porque es poder de Dios. ¿Es poder de quién? Es poder de Dios. ¿Usted entiende el poder de Dios? Usted puede comprender, hermano, el poder que tiene Dios de crear ese sol que todavía está brillando por más de 6.000 años, que su luz alcanza el último rincón de esta tierra y todavía se mantiene ese sol en el cielo dando su luz. ¿Y con qué lo hizo? Con su palabra. ¿Usted puede entender el poder de Dios? El poder que tiene Dios para crear algo tan sublime, algo tan hermoso, algo tan poderoso como es el sol, las estrellas, solamente con la palabra. Dice, pero ese poder para salvación. Por lo tanto, hermano, la salvación de Dios es completa. Y ahorita yo le voy a decir lo que significa. Entonces dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Pablo estaba claro lo que es el evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Versículo 17, pues en el evangelio la justicia de Dios es la mayor necesidad que nosotros tenemos. La justicia de Dios por medio de Cristo Jesús se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa salvación? Salvación, y quiero mencionar esto. ¿Qué significa salvación? Bueno, salvación significa, en griego es la palabra que se utiliza es sotería, que significa preservación, liberación. Recuerde, ¿qué significa salvación en griego? Preservación, liberación. ¿Preservarnos de qué? De la destrucción del pecado en el tiempo del fin. ¿Ves? Preservarnos de la destrucción del pecado. ¿Y liberarnos de qué? Del dominio del pecado. Yo no puedo ser preservado de la destrucción del pecado en el futuro si yo no soy liberado del pecado, del poder del pecado ahora. Pero podemos ser liberados del poder del pecado ahora por medio del evangelio, porque para eso es el evangelio, es poder de Dios para salvación, tanto salvación en el futuro, pero también tiene una repercusión importante y poderosa en el presente, porque la salvación de Dios es completa. Dios nos quiere preservar de la destrucción eterna, pero nos quiere también liberar del dominio del pecado ahora. Y eso es el evangelio. Y esto es lo que Satanás no quiere que nosotros conozcamos. ¿Ves? Y lamentablemente, hermano, Satanás ha tenido éxito en ocultar esta verdad o de que no se crea aún dentro del pueblo de Dios que tenemos tiempo en la iglesia. Vemos los acontecimientos, creemos que Cristo está cerca, que viene, que su venida está pronta. Hermano, y tal vez todavía nos deleitamos en el pecado porque no hemos conocido el evangelio. No hemos conocido el evangelio, el poder del evangelio. Y solamente ese poder del evangelio
hace efecto en quién. El mismo Pablo lo dice, en el que cree. Para creerlo se necesita fe. Para creerlo se necesita conocerlo. Para creerlo se necesita estudiarlo. Para conocerlo se necesita meditarlo. Para conocerlo se necesita vivirlo. Entonces, por eso dice Pablo allí que es poder de Dios para salvación, pero para el que cree, porque el justo por la fe vivirá. Entonces también Pablo dice algo importante que tenemos que conocer, y es que dice, el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela, se recibe por fe y para fe. Y la palabra fe significa fidelidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad del evangelio? Salvación, que dice, recibimos por fe, pero produce en nosotros fidelidad. Para eso somos vestidos con la justicia de Cristo. No es para mantenernos en el pecado y no sufrir las consecuencias. La justicia de Cristo, cuando somos vestidos de la justicia de Cristo, eso no quiere decir que es una licencia para mantenernos en el pecado. Es todo lo contrario, es poder para vencer ese pecado que has confesado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios que se obtiene por medio de Cristo Jesús, dice, por fe y para fe, en otras palabras, para producir fidelidad. Por eso que es importante conocer estos detalles del evangelio, aunque eso también, eso tiene sus cosas más profundas, pero por cuestión de tiempo, y como hoy vamos a hablar del mensaje del primer ángel, por eso que es importante conocer el evangelio, ¿ves? Porque es evangelio eterno. Estuvo en la mente de Dios y tiene efectos eternos. No se levantará el pecado. Imagínense el poder que tiene el evangelio. Entonces leemos. Ahora vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 6 en adelante dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, tenía Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay algo aquí que dice por qué debemos hay algo aquí que se menciona, es importante el mensaje del primer ángel, que es la hora de su juicio ha llegado. Ahora, dice, ¿por qué nosotros tenemos que darle gloria, temer y darle gloria a Dios? Una de las causas es porque dice aquí, la hora de su juicio ha llegado. ¿Ves? ¿Qué significa darle gloria a Dios? Bueno, primero, gloria en la Biblia significa luz. Gloria en la Biblia es carácter, el carácter de Dios. Cuando dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que ya no tenemos carácter, ya no reflejamos esa imagen de Dios. Cuando dice dale gloria, también involucra una cosa importante para que nosotros podamos pasar exitoso ante el juicio. Mira lo que dice, vamos a leer Josué 7 y 19. Darle gloria, ¿qué significa? Josué 7 y 19 dice, ¿ustedes se recuerdan el pecado de Acán? Que se tomó un anatema, como un lingote de oro, una capa babilónica. Entonces dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, bueno, y él ocultaba eso. Habían caído muchos soldados en Israel debido a que un israelita tenía un anatema, algo que Dios había prohibido que lo tomaran, porque eso todo tenían que desecharlo, tenían que quemarlo. Pero él, por la codicia, agarró un anatema, lo escondió en su tienda, entonces vino las consecuencias. Ellos no sabían qué era. Y Josué entonces consulta a Dios. Y Dios dice, bueno, echó suerte en las diferentes tribus, cayó una tribu, luego una familia, luego una tienda, así sucesivamente. Entonces dice, cuando llegan a Acán, Josué le dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué significa darle gloria a Dios? De acuerdo a Josué
7:19. Confesar nuestras faltas. No me encubras, di lo que hiciste, no me lo encubras, dice Josué. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dime tu falta, no la encubras. Ahora, para que nosotros podamos confesar nuestras faltas, hermano, es importante que nos encontremos y nos confrontemos con el Evangelio. Por eso que dice el Evangelio eterno, tenía el Evangelio eterno, ¿ves? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y luego dice, tenía a Dios, dale gloria. Pero ¿cómo? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de mis defectos, de mis pecados, de mis debilidades? Por medio del Evangelio, cuando contemplo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando veo a Cristo Jesús, amigo y hermano, en la cruz, eso muestra la grandeza de Dios, su hermosura, su gloria, pero también me muestra lo terrible que soy como ser humano. Porque lo que llevó a Cristo a la cruz no fueron los pecados de los judíos ni los pecados de los soldados o los soldados romanos, fueron mis pecados. Cuando yo contemplo a Cristo, cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo medito en el Evangelio, la vida, el sacrificio de Cristo, la resurrección, su poder, eso me confronta con mi corazón imperfecto y me tiene que llevar a confesar mis pecados. Señor, yo no quiero más estos pecados, yo no quiero seguir en estas cosas, cometiendo estas cosas que te clavaron en la cruz. Por favor, dame arrepentimiento genuino, dame odio hacia el pecado, dame repudio, dame odio hacia todo aquello que te deshonra. Pero eso es gracias a ¿qué? Gracias al Evangelio. Yo no puedo darle gloria a Dios si yo no confieso mis faltas, si no abandono mis faltas, pero para abandonarlo yo tengo que confesarlo. Para confesarlo yo tengo que reconocer qué falta he cometido. ¿Vamos a entender el mensaje del primer ángel? Y todo esto, hermano, es gracias al Evangelio. Ahora, yo quiero que nosotros veamos el contexto en el que está el mensaje de los tres ángeles. Nosotros sabemos cuándo comenzó el juicio de los muertos. ¿Sí? 1844, cuando se anuncia el mensaje del primer ángel. Okay. De los años 1840, 1844. Pero yo quiero hablar, como eso ya es pasado, yo quiero hablar es cuándo comienza el juicio de los vivos. O cuándo sabemos que el juicio de los vivos ya comenzó. Yo quiero que alguien, si tiene la respuesta a esta pregunta, me pueda decir, ¿cómo sabemos que el juicio de los vivos ya comenzó? Porque Cristo ahora está en el tabernáculo, en el lugar del sacerdocio, y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Ahora, ¿qué? Sí, porque hay un juicio, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo sabemos que el juicio ya pasó de los muertos a los vivos? ¿Qué anuncia? ¿Qué nos muestra o qué anuncia que el juicio de los vivos ya comenzó? Hermano, la fecha creo que es cuando empezó esto de las 1200 semanas de 1844, ¿es? Sí, pero allí comenzó el juicio de los muertos. La pregunta es ¿cómo sabemos que el juicio de los muertos ahora pasa a los vivos? Hermano, yo tengo entendido que cuando estemos ya escuchando o viendo los amarres para la ley dominical es cuando se nos deben parar las antenitas. Ok, 20 puntos. Antes de que se acabe el tiempo de gracia. Ajá, entonces ese es el contexto del mensaje de los tres ángeles y del juicio. ¿Sabían ustedes? Y es un mensaje que se da con poder, hermano, y mire esto, para que se dé con poder en ese momento, y ahorita vamos a ver qué momento es, tiene que haber una preparación antes. Porque ese mensaje se da con poder, es porque hay un remanente que se preparó.
explico? Hay un remanente que se preparó, que ha sido transformado por el poder del evangelio. Por eso dice aquí, vi un ángel, y nosotros sabemos que ángel significa pueblo de Dios, porque es un mensajero. Hay un pueblo que lleva un mensaje, hay un remanente que ha sido transformado por el poder real del evangelio, y por eso da ese último pregón con poder. ¿Qué acontecimiento nos muestra de que ha pasado del juicio de los muertos ahora al juicio de los vivos? Porque ese es el contexto del mensaje de los tres ángeles. Bueno, te voy a dar una pista. Y lo que dijo la hermana está bien. Hay acontecimiento, y eso nos muestra cuándo ha pasado el juicio de los muertos al juicio de los vivos. Si usted lee bien, por ejemplo, el mensaje de Apocalipsis, por ejemplo, 14, donde se menciona el mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 13 nos habla de un acontecimiento muy famoso, y es la marca de la bestia. ¿Me explico? Luego en Apocalipsis 14 se menciona el Cordero de Dios con aquellos 144,000 que tuvieron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y sobre la marca. Pero luego se ve el ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque hay unas bestias, hay un poder que se levantan, engañan al mundo, quieren marcar al mundo con lo que se llama la marca de la bestia, dice al mundo entero, pero hay un grupo, un remanente que ha sido transformado por el poder del evangelio, por eso dice que se lleva el evangelio a todo el mundo también, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, diciendo la hora de su juicio ha llegado. Y el mismo mensaje de los tres ángeles te dice cuándo comienza ese juicio, qué acontecimiento es que nos anuncia que ya el juicio de los vivos ha comenzado. Y lo dice el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. El mensaje del segundo ángel dice: otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿en qué momento comienza el juicio? ¿En qué momento es que la hora de su juicio ha llegado? Bueno, cuando cae Babilonia. ¿Y cuándo cae Babilonia? Cuando da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mañana vamos a ver qué significa ese vino, porque se le dice furor. Y el mensaje del tercer ángel también nos dice cuándo comienza ese juicio. Dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Quiere decir que el juicio comienza cuando ¿qué? Cuando se implemente la marca de la bestia. Quiero preguntarles otra vez. Y recuerda, hermano, que estoy hablando del juicio de los vivos. No se vaya a confundir. Y no, que el hermano dijo que el juicio de los muertos comienza cuando venga. No, estoy diciendo el cambio del juicio de los muertos hacia los vivos. Y los vivos somos nosotros. Entonces, dice, quiero preguntarle, ¿qué es lo que se conoce como la marca de la bestia? ¿Qué acontecimiento es ese? Esa significa cuando venga la ley sábado. dominical. Ok, ajá. Cuando se imponga la ley dominical obligatoriamente, ¿sí? Ajá. Yo no estoy diciendo, hermano, que eso viene pronto o que porque yo no sé el futuro, pero los acontecimientos te dicen que puede suceder. ¿Me explico? No estoy diciendo, mira, hermano, el próximo mes ya viene y esto se acaba. No, yo no estoy diciendo eso, porque yo no sé el futuro. Lo que estoy diciendo es que nosotros podamos, en lo que está sucediendo actualmente, meditemos en esas cosas y nos pongamos a pensar y digamos, bueno, miren la actitud de las personas. Hay muchas personas que a pesar de que la vacuna tiene un trasfondo oscuro, quisieron colocar la pandemia, esta cosa como pandemia, pero no es pandemia, entonces de repente sale la vacuna y quieren implementarla de una forma que no es segura, porque para poder colocar una vacuna se necesita años de prueba o años de estudio, pero esta de un día para otro, entonces sale la vacuna, además, y digo esto además de las otras cosas que se dicen. Yo no puedo decir si es verdad o es mentira, pero yo digo lo que veo, ¿sí? Cómo se lleva a cabo o cómo se llevó a cabo esto de poder implementar la vacuna de una forma que no es correcta y que no es segura. Entonces, hay personas que a pesar de eso, de que detrás de todas estas cosas, hay como una
no hay una buena intención, a pesar de eso, por miedo a perder el trabajo, porque yo he visto personas que dicen, mira, me van a botar del trabajo y por lo tanto, se inyectó. Otros no, porque no puedo hacer mis transacciones comerciales, se inyectó. Otros porque no puedo comprar ni vender, se inyectó. Ahora, si las personas ceden a esto, que va a afectar su cuerpo internamente, por miedo a perder el trabajo, por miedo a no poder comprar, por miedo a no poder andar libremente en la sociedad, en los centros comerciales, en los lugares públicos. Díganme ustedes, hermanos, si no es más fácil pisotear el sábado o aceptar el domingo por miedo a perder el trabajo. Si he aceptado inyectarme sabiendo que puede afectarme físicamente, ¿cómo creen ustedes, hermanos, que yo voy a tener fortaleza para poder mantenerme firme ante la marca de la bestia? Y saben ustedes que lo de la hora de su juicio ha llegado, es lo que la Biblia llama como el tiempo de prueba para los habitantes de la tierra. Y eso lo dice el mismo Apocalipsis. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y a los que habitan sobre la tierra, eso involucra tanto a las personas que no son del pueblo de Dios como a nosotros que somos del pueblo de Dios. Porque en el tiempo de esto, del tiempo de prueba, es que se va a mostrar quién es quién. Quiénes son verdaderos hijos de Dios, fieles de Dios, y quiénes no. Quiénes van a seguir mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, quienes van a seguir los mandamientos y los principios eternos de Dios. Allí, en el tiempo de prueba, que no es otra cosa que la marca de la bestia. Y usted entiende, o nosotros sabemos, como conocedores de la Biblia, que es la ley dominical. Pero te quiero decir algo. Nosotros no tenemos que esperar la ley dominical para prepararnos. La preparación es antes. La preparación es antes. ¿Sabes tú? El mismo Apocalipsis 14 lo dice. Vi el cielo, en el cielo vi volar un ángel con el evangelio eterno, diciendo, a la hora de su juicio ha llegado. El ángel representa pueblo de Dios y tiene el evangelio eterno. No solamente es conocimiento, han experimentado el poder del evangelio eterno. Por lo tanto, dan este mensaje con poder. ¿Me explico? Por eso que dan este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo con poder. ¿Por qué? Porque ellos viven el evangelio. Como dijo Cristo en Mateo 24, será predicado el evangelio por testimonio. Hay una obra tremenda que hace el evangelio en aquella persona que lo predica, y que lo predica no tanto por palabras, sino por testimonio. Y dice que cuando esto suceda, por testimonio, no tanto por palabras, sino por testimonio personal, el fin vendrá. Se acaba ya este problema de pecado, de este mundo de pecado y de sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, esto lo está dando es un remanente que tiene el evangelio, vive el evangelio, han sido transformados por el poder del evangelio, y ellos anuncian, mira, el juicio ha llegado, dale gloria a Dios, teme, guarda sus mandamientos. Entonces, yo quiero que nosotros, antes de terminar, yo quiero que podamos ver la parábola de las 10 vírgenes, para que usted vea la importancia, la importancia de lo que está diciendo Apocalipsis 14. En Mateo 25. Vamos a Mateo 25, y Mateo 25 habla de las parábolas del siervo fiel, las parábolas de las vírgenes, el juicio de las naciones. Y mira, hermano, que ahí la mayoría de las parábolas, o todas las parábolas de Cristo comenzaba las parábolas diciendo, mira, el reino de los cielos es semejante, o sea, en presente, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a una red de pescar. El reino de los cielos es semejante a un sembrador, es semejante. En los tiempos de Jesús dice, es semejante. Pero cuando él menciona la parábola de las 10 vírgenes, él dice, el reino de los cielos será. El reino de los cielos será semejante. ¿Por qué dice será? Porque está hablando del tiempo del fin. Vamos a leer lo que dice esta parábola.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. ¿Qué significa vírgenes? Vírgenes significa el pueblo de Dios. Pero aquí dice que todas se durmieron. Unas tomaron aceite, lámpara, con sus aceites se prepararon, mientras que las insensatas solamente tomaron las lámparas y no hicieron provisión con el aceite. Entonces dice el versículo 5, que como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué significa que se durmieron? Bueno, como hay una aparente tardanza, y el novio es ¿quién? Es Cristo Jesús. Nosotros sabemos que el novio representa a Cristo Jesús. Entonces, como vemos que hay una aparente tardanza de la venida de Cristo, entonces no hay un evangelio vivo, no hay una predicación de la palabra de Dios, de llevar el mensaje de forma con poder constante. Estamos tranquilos, no hay persecución, así que yo voy a la iglesia cuando yo quiera, voy con comodidad, estoy en mis cosas personales, evangelizo cuando tenga tiempo, estoy tan ocupado de las cosas diarias de la vida que a veces no me da tiempo ni de orar ni de leer la Biblia. Por eso que dice que cabecearon, duermen. ¿Ves? Hay una vida espiritual pasiva, no es activa, hay poco poder. Entonces, dice, como el novio tardaba, y eso se debe a que supuestamente hay una tardanza. ¿Y qué pasa? No hay persecución. No hay persecución, nadie me persigue, estoy tranquilo, tengo trabajo, puedo ahorrar, puedo cumplir con mis sueños, puedo viajar, puedo hacer mis cosas. ¿Me explico? Entonces, por eso dice que cabecearon y se durmieron. Es pasivo. La vida espiritual es pasiva. No es un evangelismo activo, poderoso. Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche. ¿En qué momento se escucha el clamor? En la medianoche. ¿Saben ustedes, hermanos, que la medianoche es la hora más oscura de la noche? ¿Y qué dice el clamor? Aquí viene el novio, salí a recibirlo. Entonces, hay un clamor. Pero yo pregunto, y alguien si tiene la respuesta me puede decir. Yo pregunto es para saber, de acuerdo a su respuesta, cómo ir en el tema. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿cuántos se durmieron? Todos. Todas. Ahí dice claramente, todas, ¿verdad? Ok. A la medianoche, es el momento más oscuro de la noche. Significa que es el momento donde abunda más el pecado, se dará el clamor. Ahora les pregunto, si todos están dormidos, ¿quién da el clamor? Ahí viene el novio, salí a recibirlo. Si todas las vírgenes están dormidas, ¿quién da el clamor? ¿Quién está velando a las puertas? Los ángeles. Pero todos están dormidos. Bueno, usted dice los ángeles, pero si son los ángeles, ¿cómo creen ustedes que los ángeles van a dar ese anuncio? El Espíritu Santo. Los ángeles son el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios está dormido. Bueno, si estamos hablando, La si estamos mitad. hablando de que durmieron y esto es para el tiempo del fin, acá donde dice que acá viene a medianoche se oyó el clamor, Ajá. entonces yo pienso que ahí es donde suena la trompeta para despertar a todo mundo. ¿Y usted dice la trompeta como literal o usted dice la trompeta como que como fuerte pregón o qué? Como el fuerte pregón, como va a aparecer Jesús ahí en ese momento cuando venga. Claro, pero si usted dice fuerte pregón, entonces, ¿quién da ese fuerte pregón? Porque todos están dormidos. Esa es la pregunta. Si todas las vírgenes que se representan al pueblo de Dios están dormidos, ¿quién da el clamor? El séptimo ángel. Espíritu Santo. Okay, entonces vamos a ver. Los que Vamos a hicieron ver. provisión.
Definitivamente Claro. que es el Valle de la Decisión. Ok, pero a una hermana dice los que hicieron la provisión, pero es que las vírgenes que hicieron provisión, o sea, las prudentes, están dormidas también. Ellas están dormidas. Y ellas se despiertan es cuando escuchan el clamor. El mismo Cristo Jesús en Mateo 24 nos dice qué es ese clamor, porque ustedes pueden ver que Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, está en el contexto de lo que Cristo está hablando en Mateo 24. Y Mateo 24, como ustedes saben, está hablando de las señales del tiempo del fin. ¿Ves? Los discípulos dicen a Cristo, Señor, mira, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo? ¿Ves? Del fin del siglo, del fin del mundo. Entonces Cristo comienza a relatar todo y Cristo une la destrucción de Jerusalén con los acontecimientos del tiempo del fin. Y hay una cosa que Cristo menciona 3 veces, hermano, y si lo menciona 3 veces porque es importante. Cuando usted ve a Cristo diciendo, de cierto te digo, ese de cierto te digo, lo que está diciendo es, pon atención porque lo que te voy a decir es importante. Y hay un acontecimiento que Cristo lo menciona 3 veces en Mateo 24. Y si lo menciona 3 veces porque tiene una importancia. Entonces dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Te menciona la primera vez, tribulación. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Vuelve a mencionar tribulación Cristo Jesús. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué Cristo menciona varias veces tribulación? Porque Cristo está tomando profecías de Daniel 12. ¿Se recuerdan de Daniel 12 cuando dice, Miguel se levantará, será tiempo de angustia, como nunca ha habido en este mundo? Cristo explica Mateo 24, el fin del mundo, tomando profecías de Daniel 12. Y es una profecía importante que se menciona en Daniel, el último capítulo de Daniel. Entonces Cristo lo menciona 3 veces. La tercera vez es en el versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces te menciona 3 veces la tribulación. ¿Será para atemorizarnos? No es para Los atemorizarnos. 144,000 son los que van a pasar todo eso. La intención de Cristo es que podamos estar apercibidos de lo que viene, pero Él te dice, no te preocupes, yo te voy a dar la señal cuando comience la tribulación. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal que comienza, que nos muestra que la tribulación viene? Bueno, Él lo explica en el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huya a los montes. De acuerdo a esto, querido amigo y hermano, ¿cuál cree usted que es el clamor de medianoche? Lo que va a hacer que las vírgenes se despierten y de que alisten sus lámparas para recibir al novio, porque es lo que anuncia que Cristo ya viene en camino. ¿Cuál creen ustedes que es el acontecimiento que da el clamor de medianoche? La ley dominical. Ajá. ¿Y cómo lo llama Mateo 24? Abominación desoladora, la tribulación. Ese es el clamor de medianoche. Y eso solamente lo entiende el pueblo de Dios que ha estudiado las Escrituras, que cuando vea ese acontecimiento, él dice, ese acontecimiento solamente es para que lo entenderá quién es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios entiende que cuando venga ese acontecimiento, cuando se dé y se anuncie en el mundo, ellos ya dicen, ya Cristo viene en camino. Lo prudente. Cristo viene en camino. Pero el momento, hermano y amigo, y ponga atención a esto, el momento para prepararse no es el momento cuando se dé el clamor, es antes. ¿Me explico? Es antes. ¿Por qué? Porque mismo vamos a leer para que no sean palabras mías. Dice, el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, para que porque nuestras lámparas se apagan. Y mira lo que dice el versículo 9. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, que cuando se dé el clamor de medianoche, querido amigo y hermano, no hay oportunidad para prepararse. La preparación es antes que se dé el clamor.
Y estas cosas que estamos nosotros viviendo actualmente, eso tiene que llevarnos a nosotros y decir, reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy abandonando el pecado? ¿Estoy preparando la lámpara con el aceite? ¿Qué significa la lámpara encendida? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa el aceite? La obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí le voy a mostrar una cita de Ellen White para que veamos que ella también dice que el clamor de medianoche es un acontecimiento que nos pone cara a cara con la muerte. Y es lo que dijo Cristo Jesús en Mateo 24, que te mencionó varias veces la tribulación, pero te dice el inicio, cuando vean la abominación desoladora. Mira lo que dice esta cita. Es en la crisis cuando se revela el carácter. ¿Cuándo es que se revela el carácter? ¿Cuándo es que se ve quién es quién? En la crisis. La crisis. Cuando la voz fervorosa proclamó a la medianoche, he aquí el esposo viene, salía a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de sus sueños, se vio quién había hecho la provisión o la preparación. Allí se vio quién había hecho para la preparación, ¿para qué? Para el acontecimiento. Quiere decir que el clamor de medianoche es un acontecimiento que ocurre en la tierra. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, aquí lo remarqué, una calamidad repentina, inesperada. Una calamidad repentina e inesperada. Así como nos agarró esta pandemia repentinamente e inesperadamente, así será también ese acontecimiento. Y dice, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final, ¿se recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:10? El tiempo de prueba para los que habitan en este mundo. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde. Repito, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. ¿Cuál es la necesidad del alma? El aceite, la obra del Espíritu Santo, la justicia de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay que vivir el Evangelio antes que venga el momento de calamidad, cuando venga repentinamente y no hay tiempo de prepararse. La preparación con el Evangelio es antes que venga la marca de la bestia, la abominación desoladora, que no es otra cosa, ley dominical. Por eso que para mí, yo no quiero hablarles a ustedes de acontecimientos y de eventos. Yo quiero hablarles el enfoque de todo esto, querido amigo y hermano, es Cristo Jesús. La oportunidad para prepararme con el Espíritu Santo, como el aceite. La lámpara encendida significa el conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, lámpara encendida, pero esa lámpara encendida, o esa llama no se puede encender sin el aceite. ¿Qué significa el aceite? La obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el conocimiento o la teoría de la verdad, si no va acompañada de la obra del Espíritu Santo, no puede avivar el alma y santificar el corazón. Es necesario la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que llama la Biblia lluvia temprana. Yo no puedo, o mi corazón no puede haber un efecto de la palabra de Dios si no hay una lluvia temprana, que es la obra del Espíritu Santo. Es la lluvia o la obra del Espíritu Santo que yo recibo cada día, cada mañana. Si yo no tengo hambre y sed de la obra del Espíritu Santo, de la lluvia temprana, que es cada día de recibir, que me da la justicia de Cristo Jesús, hermano, yo no puedo estar preparado para recibir la lluvia tardía, para afrontar lo que viene. Y muchas veces se dice, hermano, vamos a orar por la lluvia tardía. Vamos a orar por la lluvia tardía. Hermano, se lo digo de todo corazón. Ore y preocúpese por la lluvia temprana. Porque la lluvia temprana es lo que lo va a preparar a usted para poder recibir lluvia tardía. Si usted no ha recibido lluvia temprana, usted no va a recibir lluvia tardía. Por eso que claramente Cristo Jesús dijo, bueno, sí, te relato los acontecimientos. Te dije los acontecimientos cronológicamente. Oye, pero mira, lo más importante es la preparación antes que se dé el clamor de medianoche. Te pregunto, ¿estamos entrando en la medianoche? Yo creo que ya hemos entrado. Se ha legalizado el aborto, se ha legalizado los géneros transexuales, niños que ya eligen su sexo, se legaliza el casamiento homosexual, se legaliza
el casamiento de un hombre con un carro, de una mujer con una estación de servicio, de un tren, locuras, dañando y distorsionando el principio del matrimonio que Dios creó. Se legaliza o se está haciendo un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo potente en los países para legalizar la pedofilia, sexo con niños, sexo con animales. Entonces, sí, ya hemos entrado en la manipulación de los genes, de cuestiones de experimentos científicos. Entonces, estamos en la medianoche, pronto se dará el clamor, ya sabemos cuál es el clamor, porque estas cosas que están sucediendo es para distraernos. Y muchas personas creen que la inyección es la marca. No, no es la marca, pero sí tiene repercusión, sí tiene efecto. Como yo reaccione a la inyección, eso mostrará si yo tendré fortaleza entonces para poder rechazar la marca, la ley dominical, cuando venga. ¿Ves? Entonces, cuán importante, hermano, es que nosotros nos preocupemos por recibir el aceite ahora, como las prudentes. Y mire, hermano, que para Cristo era tan importante que la palabra que utilizó allí Cristo Jesús para decir insensata o necias es en griego morok. Y saben ustedes que morok es la raíz de una palabra en inglés que es moroni, que significa imbécil, idiota. Alguien me puede decir, no, tú sí eres tonto. Y eso casi no insulta, ¿verdad? No molesta, ¿verdad? Tú sí eres tonto, normal, tonto. Pero que alguien le diga a usted, mira, no seas imbécil, idiota. Ahí son palabras fuertes. Bueno, esas palabras son las que utilizó Cristo aquí para decir insensata o necia. O sea, yo me comporto de forma imbécil, de forma necia, cuando solamente me preocupo por un conocimiento teórico, intelectual, y me olvido del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo. Pero para que haya necesidad de la obra del Espíritu Santo, para que haya necesidad de la justicia de Cristo, hermano, es contemplando a Cristo, el Evangelio. Yo no puedo darme cuenta de mi condición espiritual, de mi condición como ser humano caído, si no contemplo a Cristo en el Evangelio, que es donde se arroja luz para darnos cuenta de nuestros defectos. Te voy a mostrar otra cita del Espíritu de Profecía para que veamos cuál debe ser nuestra actitud ahora. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora antes que venga lo que viene? Que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias y piense que será seguro esperar hasta que venga la crisis. ¿Ves? No, yo espero cuando venga la crisis para prepararme. Antes de obtener una preparación del carácter para estar firme en ese tiempo. Les vuelvo a leer. Que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias y piense que está seguro o que será seguro esperar hasta que venga la crisis antes de obtener la preparación del carácter para estar firme en ese tiempo. Será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo. ¿Se recuerdan que la justicia de Cristo se recibe por el Evangelio? En el Evangelio la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. ¿Cuán relación entonces tiene la preparación antes que venga la crisis? ¿Con qué? Con el Evangelio. Por eso yo quise comenzar con el Evangelio. Yo no puedo entrar con el mensaje de los 3 ángeles, con el mensaje del juicio, si no te predico, si no te hablo del Evangelio. Entonces dice, será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo cuando se llame a los invitados para examinarlos. Ahora es el momento, ese es el juicio, ahora es el momento de revestirse de la justicia de Cristo, el traje de bodas que os habilitará para entrar en la cena de las bodas del Cordero, como entraron estas vírgenes con Cristo Jesús, con el novio a la boda. Entonces, las vírgenes, el grupo de las vírgenes necias o de las vírgenes insensatas no está formado por hipócritas. Ellos conocen la verdad, aman la verdad y la defienden. Pero, hay un pero. Pero, ellos no han caído sobre la roca que es Cristo Jesús para quebrantar su naturaleza pecaminosa. Están seguros en sí mismos, pero alberga en su corazón envidia,
celos, contiendas, calumnias, chismes, por no caer, por no darse cuenta de su condición y caer sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, no es solamente un conocimiento, no es solamente defender la verdad, no es solamente decir, no, que el hermano dijo esta cosa y eso es algo que una teología que no está en la Biblia y entonces yo salgo a defender la verdad. No, hermano, no es solamente defender la verdad, es vivir, recibir la justicia de Cristo y darme cuenta de mi condición como ser humano caído. Recibir desde ya, tratar de recibir desde ya la justicia de Cristo Jesús, porque será demasiado tarde. Y eso lo dice la misma parábola. La misma parábola dice, las vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes, mira, danos de su aceite porque nuestras lámparas no se apagan. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de las prudentes? Mira, vayan a comprar para que no nos falten a nosotros y le faltan para que no nos falten a nosotros también. ¿Y saben ustedes, hermanos, quién es el que vende el aceite? ¿Quién es el que vende el aceite? El mismo Cristo Jesús. Pero en el momento cuando ellos van a comprar, ya no pueden comprar. ¿Por qué? Porque el novio, que es Cristo, no está vendiendo aceite. Él está viniendo ahora como novio. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo vende el aceite? En Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3. Ya estamos terminando. Apocalipsis 3. Tenemos que preocuparnos por comprarlo ahora para no ser insensatos. En otras palabras, no ser idiotas, hermanos. No ser idiotas porque nosotros sabemos lo que viene. Y no prepararnos ahora. Es actuar como idiotas porque ya tienes un conocimiento previo de lo que viene. En Apocalipsis 3, versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí, o sea, yo vendo, compres de mí, que compres oro refinado en fuego. ¿Saben ustedes lo que es oro refinado en fuego? La fe, fidelidad, pasada por la prueba, por pruebas, por tentaciones, pero se mantiene fiel. A veces nosotros somos vencidos por tentaciones, por pruebas, cualquier situación que nos pasa en la vida, entonces ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, pienso que Dios no está conmigo, pienso que Dios no me ama, Dios puede amar a otras personas, pero a mí no. Eso es una fe débil. Usted se puede imaginar a Cristo en la cruz cuando, bueno, eso lo voy a explicar después, en la fe de Jesús. Pero entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, o sea, ese oro que es esa fe hermosa, poderosa, que ha pasado por pruebas, para que seas rico. Y vestiduras blancas. ¿Qué vestiduras blancas? La justicia de Cristo, para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Saben ustedes cuando se recuerdan cuando el hombre cayó en pecado que se vio desnudo? ¿Qué significa desnudez? Pecado, o sea, arreglar nuestra situación de pecado ahora que tenemos tiempo, recibir la justicia de Cristo para cubrir nuestra desnudez. Y unge tus ojos con colirio, percepción espiritual, para darnos cuenta de nuestra condición que estamos. Entonces, dice, unge tu ojo con colirio para que veas. Cristo está vendiendo, Cristo es el vendedor, Cristo está ofreciendo ahora de su aceite para que podamos tener una fe refinada en fuego, podamos tener la justicia, que son las vestiduras blancas, y el colirio, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en convencernos de nuestros propios pecados, para que podamos darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio viene. Hermano, esto no ocurre si no es por el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, la justicia de Cristo, se revela por fe y para fe. Es el tiempo de abandonar nuestros pecados. Es ahora. ¿Y qué ha provisto Dios para que nosotros podamos abandonar nuestros pecados y nuestros defectos? La justicia de Cristo, que se recibe con la lluvia temprana. Porque yo no voy a esperar a recibir la justicia de Cristo cuando venga la crisis. Muy claramente lo dice la parábola y lo dice la sierva del Señor. Lo que Dios promete para que nosotros podamos vencer nuestros pecados y defectos, hermanos, es la lluvia temprana, y la lluvia temprana se recibe cada día. Tenga presente eso. Ore. Si usted no tiene necesidad, si usted no siente necesidad de la lluvia temprana, ore a Dios y dígale, Señor, dame por favor el deseo, la necesidad, el anhelo de la lluvia temprana. Lo necesito. Quiero darme cuenta de mi defecto. Quiero darme cuenta de lo que te deshonra, que yo hago y tal vez no me doy cuenta, de lo que digo
y te deshonra y no me doy cuenta de lo que pienso y no me doy cuenta de las actitudes que tengo y no me doy cuenta, hermano, eso se vence con la lluvia temprana. Mira lo que dice este libro, Eventos de los Últimos Días, un libro muy conocido. En la página 196 dice: vi que nadie podrá participar del refrigerio. Es el refrigerio, nosotros sabemos que la lluvia tardía. Nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones. Mira, y es radical, haya vencido todas, no dice algunas, dice todas. A menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, a toda palabra y obras malas. Pero ¿qué es lo que ha provisto Dios para que nosotros podamos vencer toda tentación, triunfar sobre el orgullo, el egoísmo, para que podamos participar del refrigerio? Bueno, esto en el mismo libro, en la página 167 dice: podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, que es el refrigerio que leímos, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía, como las insensatas. ¿Ves? Solamente las prudentes pudieron entrar con Cristo porque recibieron el aceite previamente. ¿Y quién vende el aceite? Cristo Jesús. Una relación personal con Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y algo fundamental, hermano, para darle gloria a Dios, que significa confesar nuestros pecados, es darnos cuenta de nuestro propio pecado. Y si nosotros estamos a cuenta a Dios cada día, estamos a cuenta, tenga presente esto: si yo estoy a cuenta con Dios cada día con referente a mis pecados, entonces yo recibiré la justicia de Cristo, que me lleva a obedecer y a guardar los mandamientos de Dios. Y cuando venga el juicio, cuando mi nombre pase ante el juicio, entonces yo tendré la paz en mi corazón de que no me verán a mí, sino que verán a Cristo en mí. Y podré bendicar el nombre de Dios. Es un tema Amén. Amén. Un tema también importante. Pero lo que quiero decir, hermano, lo que quiero decir es que no tenemos que esperar cuando venga la crisis. Seamos prudentes, seamos sensatos y seamos inteligentes. El inteligente se prepara antes que venga la crisis. Y se prepara es anhelando, deseando, pidiéndole a Dios: dame la lluvia temprana, dame el Espíritu Santo, porque no quiero seguir como estoy. No quiero seguir con la misma vida, no quiero seguir hablando lo mismo que hablo, no quiero seguir teniendo las actitudes que tengo, no quiero seguir haciendo las mismas cosas que hago que te deshonran. Ayúdame a vencer todas estas cosas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y con la justicia de Cristo Jesús. Porque los que darán el fuerte pregón a este mundo con poder y gloria son los que han sido transformados por el Evangelio, por los que se han preparado o han recibido de la preparación antes para poder dar el fuerte pregón. Pronto se dará el fuerte clamor. El clamor es que la ley dominical, la marca de la bestia, que es la abominación desoladora, pero yo no podré salir victorioso si no he recibido de la justicia de Cristo antes. Espero en Dios, hermano, que en estos minutos, estas pocas palabras, haya despertado en usted el deseo realmente de la necesidad de la justicia de Cristo. Esa es la noticia más hermosa que nosotros podamos recibir. Que nosotros, después de haber sido o de que somos personas débiles, muertos en nuestros delitos y pecados, la noticia es que Cristo o Dios quiere vestirnos con la justicia de Cristo para hacernos obedientes, para darle gloria a Él y prepararnos espiritualmente cuando venga la ira del dragón. El Señor te bendiga. Gracias por escuchar pacientemente. Y mañana vamos a hablar sobre el mensaje del segundo ángel. Y espero que nos volvamos a ver con el favor de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Dios Gracias. te bendiga, hermano Daniel. Amén. Muchas gracias. Hermano Amén. Daniel, Muchas gracias, hermano. muchísimas bendiga. gracias por el tema muy importante. Muchas gracias a todos los hermanos
amigos que nos hemos conectado en esta noche. Mañana nuevamente estaremos a las 7 horas colombiana. Les estaré enviando el link nuevamente para que nos podamos conectar y que lo podamos compartir para que mañana podamos asistir más. Gracias a Dios. Y a nuestro hermano Daniel, que ha tenido en bien de colaborarnos desde allí de Bolivia con esta hermosa meditación. Y cada día debemos prepararnos más. Sabemos que el tiempo está corto. Hermano Daniel, para que nos haga el favor y nos despida en oración. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por permitirnos reunirnos para reflexionar en tu palabra. Y te pido, Señor, de que nos prepares para tu pronta venida. Danos hambre y sed, Señor, de la lluvia temprana de la justicia de Cristo. Y muéstranos cuáles son nuestras faltas, nuestros defectos, para colocarlos a los pies de Cristo Jesús y podamos, Señor, recibir la victoria sobre todas esas cosas que te deshonran. Gracias por tus bendiciones, gracias por escucharnos, Señor, y gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Levántanos con tu compañía, con tu bendición. Danos una feliz noche, un buen dormir y bendice, Señor, a estos hermanos de Colombia. Bendice sus planes, bendice su vida espiritual y sus proyectos. Gracias, Señor, por todo. Todo te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.